Esta es la 7ª charla sobre el delito de robo grave. Sabina Romero nos dice que el delito de robo agravado se puede definir como la acción que realiza un agente sobre una víctima, haciendo uso de violencia o de amenaza. El fin de que la víctima se intimide y se siente en un estado de indefensión, de manera que le permita sustraer sus bienes totales o parcialmente, ajenos con la finalidad de obtener un provecho patrimonial, concurriendo en el accionar alguna o varias circunstancias agravantes, previstas expresadamente en nuestro Código Penal. ¿Qué nos dice el Código Penal? El que se apodere ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse del sustrayéndole del lugar en que se encuentre empleando violencia contra la persona o amenazándola con peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Eso nos dice en nuestro artículo 189 del Código Penal. Circunstancias agravantes. Estas circunstancias están en el Código Penal en el artículo 189. La primera agravante será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es cometido. Primero, en inmueble habitado. Si el inmueble es habitado, esa es una agravante. Segunda agravante, durante la noche o en un lugar desolado. Que el delito sea cometido durante la noche o en un lugar desolado. Tercera agravante, a mano armada. Que la persona que cometa este delito tenga una pistola. Cuarto agravante, con el concurso de 2 o más personas. En este delito a veces 2 o 3 personas participan de este delito. Ese es un agravante. Quinta agravante, en cualquier medio de locomoción de transporte público o privado, de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y museos. Sexta agravante, fingiendo ser autoridad o servidor público, trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad. Séptima agravante, en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. En este caso sería el agravante número 8, una persona que va en una moto lineal. En este caso viene a ser el ratero, que está en una moto lineal, y en una moto lineal, utilizando esa moto lineal, le roba un celular a una persona. Y el automóvil que utiliza, esa es una agravante. La pena será no menor de 20 ni mayor de 30 años si el robo es cometido. Primera agravante, cuando se causa lesiones a la integridad física o mental de la víctima. Segunda agravante, con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima. Tercera agravante, colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. Cuarto agravante, sobre bienes de valor científico
o que integren el patrimonio cultural de la nación. Diferencias entre el robo y el hurto. Porque algunas personas piensan que hurto y robo es el mismo delito, pero no, son diferentes delitos. Al desarrollarse la conducta del robo, necesariamente debe concurrir la violencia contra la persona o la amenaza con un peligro inminente para su vida o integridad física de la víctima. En el hurto, aquellos elementos no aparecen, salvo que se haga uso de violencia, pero contra las cosas. La conducta desarrollada por el agente en el hurto es subreptica o clandestina. Vale decir, la víctima muchas veces se entera cuando el delito se ha consumado, en tanto en que el robo, la conducta es evidente y notoria para el sujeto pasivo. En este caso sería, si una persona está con su celular, y eso se lo deja en la banca y está conversando con su amiga, no se da cuenta que una persona de casualidad se ha acercado así simuladamente y se le ha llevado el celular. Y esta que conversa y después reacciona y se da cuenta que no está el celular. Ese es un hurto porque no hubo violencia ni amenazas hacia la víctima. Pero si esa persona se hubiera venido a quitarle, a arrancharle el celular, ese es un robo, porque hubo violencia y amenaza. Se exige determinado valor económico del bien sustraído en el hurto simple, en tanto que en el robo básico no se exige cuantía, basta que se determine algún valor económico. El delito de robo es pluriofensivo, pues aparte de lesionar el patrimonio, ataca bienes jurídicos como la propiedad, la libertad, la integridad física, la vida de la víctima, mientras que en el hurto solo se lesiona el patrimonio, a veces la propiedad, cuando se utiliza la violencia sobre las cosas. La pena es mucho mayor para la conducta de robo simple y agravado que para el hurto simple y agravado. Valor del bien objeto del robo. Nos parece importante dejar establecido breve, pero en forma tajante, que el bien objeto del delito de robo solo debe tener valor económico, así sea mínimo. En nuestra legislación penal no se exige un monto mínimo como sí ocurre en el hurto simple. La sustracción ilegítima de un bien de mínimo valor económico haciendo uso de la violencia o la amenaza constituye el delito de robo, mucho más si estamos en un agravante. El valor del bien solo tendrá efecto al momento en que la autoridad jurisdiccional determine la pena a imponer al acusado, pues casos parecidos por el uso de la violencia o amenaza tendrá mayor pena aquel que sustrajo un bien de mayor valor económico que aquel que sustrajo un bien de escaso valor patrimonial. Violencia y amenaza como elementos constitutivos del delito de robo. Violencia. La violencia o fuerza física deviene en un instrumento que utiliza o hace uso el agente para facilitar la sustracción y por ende el apoderamiento ilegítimo del bien que pertenece al sujeto pasivo, que es la víctima. Si en un caso concreto que la multifacética realidad presenta, se evidencia que el uso de la violencia no tuvo como finalidad el de facilitar la sustracción, sino por el contrario tuvo otra finalidad específica, no aparecerá el supuesto de hecho del delito de robo. Amenaza. La amenaza como medio de facilitador del apoderamiento ilegítimo consiste en el
el anuncio de un mal o perjuicio inminente para la vida o integridad física de la víctima, cuya finalidad es intimidarlo, y de ese modo no pongo resistencia a la sustracción de los bienes objeto del robo. No es necesario que la amenaza sea invencible, sino meramente idónea o eficaz para lograr el objeto que persigue el sujeto activo. La amenaza requiere de las siguientes condiciones. La víctima debe creer que exista la firme posibilidad de que se haga efectivo el mal con que la amenaza. El sujeto pasivo debe caer en la creencia que no poniendo resistencia, o mejor dicho, dando su consentimiento a la sustracción, evitará el perjuicio que se anuncie. Ello puede ser quimétrico, pero lo importante es que la víctima lo crea. Antijuricidad. La conducta típica del robo simple será antijurídica cuando no encierra alguna circunstancia prevista en el artículo 20 del Código Penal, que le haga permisa denominadas causas de justificación, como puede ser la legítima defensa, estado de necesidad justificante, consentimiento válido de la víctima para la sustracción, etc. Si por el contrario en un caso particular el operador jurídico llega a la conclusión de que concurre, por ejemplo, el consentimiento válido de la víctima para que el agente se apodere de su bien inmueble, así se verifique que este último actuó con violencia, la conducta será típica de robo simple, pero no antijurídica y por tanto irrelevante penalmente. Culpabilidad. La conducta típica y antijurídica del robo simple reunirá el tercer elemento del delito denominado culpabilidad. Cuando se verifique que el agente no es inimputable, esto es, no sufre de anomalía psíquica ni es menor de edad. Después se verifica si el agente conocía o de conciencia deja antijuricidad de su conducta, es decir, si sabía que su actuar era ilícito o contra el derecho. Aquí perfectamente puede presentarse la figura del error de prohibición prevista en el artículo 14 del Código Penal, la cual concurría cuando el agente sustrae violentamente un bien que posee la víctima en la creencia errónea que aquel bien es de su propiedad, o cuando el sujeto activo se apodere violentamente de un bien mueble creyendo erróneamente que cuenta con el consentimiento de la víctima. Tentativa. Es común afirmar que el delito de robo simple, al ser de lesión o de resultado, cabe perfectamente que la conducta del agente se quede en tentativa. En efecto, estaremos ante una tentativa de robo cuando el agente ha dado inicio a la sustracción del bien, haciendo uso de la violencia o amenaza, y luego se desiste, o cuando el agente no logra sustraer el bien por oposición firme de la víctima, o es sorprendido por terceros en los instantes en que se encuentra en plena sustracción de los bienes y lo detienen, o cuando éste se fuga con el bien sustraído de los bienes y es detenido por un tercero, y muy bien puede ser un efectivo de la Policía Nacional. La consumación. ¿Cómo se consume este delito? De los argumentos expuestos para la tentativa, se concluye que habrá conducta punible de robo
consumado cuando el agente ha logrado apoderarse y por lo tanto tiene la posibilidad real o potencial de disponer libremente del bien mueble sustraído a la víctima. Muchas gracias. Gracias por ponerme atención en este tema tan importante. Cualquier preguntas o dudas sobre este tema me escriben al chat, al grupo que tenemos en WhatsApp. Gracias.